Buenas tardes, doctores. Me presento. Soy la doctora Hildaura Rolón Garrido y me encuentro aquí para presentar ante ustedes el resultado de una investigación que aspira a ofrecerme el grado postdoctoral. Su título, Psicoterapia Gestalt, una forma de acompañamiento a las mujeres privadas de su libertad. Un camino para resolver asuntos inconclusos. El presente trabajo es un viaje por el mundo de la psicoterapia en el terreno penitenciario. Un viaje que plasmará la investigación realizada que propone abordar el tema de asuntos inconclusos de las mujeres privadas de su libertad. Para tal efecto, tenemos una serie de puntos que serán expuestos. Un resumen, la presentación del problema de investigación, la guía de congruencia que incluye pregunta, objetivo e hipótesis, el estado del arte, indicadores y metodología de trabajo, los resultados relevantes y la discusión de resultados y conclusiones. Respecto del resumen, la investigación aborda los principales descubrimientos respecto de lo que ha sido la investigación en mujeres privadas de su libertad o mujeres en reclusión a lo largo del tiempo en México. Se han recuperado una serie de documentos que nos darán cuenta de lo que eso ha implicado. Revisa y analiza documentos que tienen que ver con la condición de las mujeres privadas de su libertad. Esto es, ha observado documentos teóricos, metodológicos, de experiencias y en el terreno de lo fenomenológico, que será el método de trabajo. Se han recuperado documentos a lo largo del tiempo y no se excluyeron otros espacios. Simplemente se pudo observar dónde sí han trabajado el mundo interno y dónde no, pero se ha concentrado en México. El objetivo es demostrar que la psicoterapia gestal posibilita la solución de asuntos inconclusos de las mujeres privadas de su libertad. La investigación ha contado con varios momentos: el planteamiento del objeto de investigación, la recuperación de la información y el análisis de la misma, la metodología utilizada, los resultados y la discusión de los mismos para llegar a una serie de conclusiones y observaciones al respecto. Respecto del problema de investigación, a lo largo de 10 años he sido psicóloga penitenciarista. He estado en diferentes centros de reclusión, no solo con mujeres, el trabajo se concentra en mujeres adultas, pero he estado en adolescentes varones y adolescentes mujeres, he estado también con adultos varones, aunque se recorta a mujeres privadas de su libertad. En el trabajo que se ha realizado con ellas, se ha podido observar una serie de elementos que no habían sido abordados. Uno de ellos son los asuntos inconclusos. En esta serie de elementos, los que emergen como prioritarios, que son estos, se encuentran cubiertos por otros que a la hora que abordamos los asuntos inconclusos, estos se fueron resolviendo y se abrió una beta para otros mundos. Sin embargo, la investigación se concentra en ellos. De aquí parte una pregunta de investigación. ¿La psicoterapia gestal posibilita la resolución de asuntos inconclusos? El objetivo general, demostrar que la psicoterapia gestal posibilita la solución de asuntos inconclusos de las mujeres privadas de su libertad. Por supuesto, va acompañado de varios objetivos específicos. Uno de ellos es la recuperación existente respecto del tema. Se ofrece un análisis de la misma que atañe al tema, pero además va a ir tocando los otros que fueron abordados para posterior hacer un análisis. Observa todo lo que tiene que ver con asuntos inconclusos, por lo que se puede ver el punto o el lugar límite del conocimiento a partir del cual se han observado las mujeres privadas de su libertad y se abre un camino nuevo para la investigación. La hipótesis de trabajo. La psicoterapia gestal posibilita la solución de asuntos inconclusos de las mujeres privadas de su libertad. Como variables tenemos la independiente, psicoterapia gestalt, y la dependiente, asuntos inconclusos. Lo que tiene que ver con el estado del arte. El estudio de las mujeres privadas de su libertad en México tiene apenas un par de décadas. Estudia mujeres en sistemas de reclusión. Es adentrarse al mundo del encierro, de abandono, de tristeza, de múltiples duelos.
de soledad, de incertidumbre, entre otros tipos de emociones. Al recuperar las investigaciones que se han realizado, se pueden observar desde tres tipos de elementos: desde lo teórico, desde lo metodológico y desde lo fenomenológico. Desde la teoría tenemos a Irma Cavazos, a Payá, a Lagarde, entre otros muchos personajes intelectuales que han abordado el tema de las mujeres en reclusión. Sin embargo, se quedan en la explicación de lo que es la mujer en reclusión y como objetos de un sistema desigual entre hombres y mujeres en el sistema de reclusión. A nivel metodológico tenemos lo cual y lo cuantitativo. Lo cuantitativo nos coloca a las mujeres como número en un sistema nacional donde se separan las federales, las estatales, los números, las que egresan por esto, por este delito, por el otro delito, mas no abordan su mundo interno. En el terreno de lo cualitativo solo dan cuenta de los fenómenos a partir de los cuales es hipótesis llegaron a reclusión, pero no se abordan los mundos internos. Es más, no se alcanzan a delinear aquellos aspectos que las llevaron allá y que tienen que ver con el mundo emocional, con el mundo de las carencias. Otro momento es lo fenomenológico. Lo fenomenológico como aquel espacio donde se recupera la persona, su voz, su escucha, su historia. Y tenemos a Payá. Payá habla de tatuajes y de las historias en los tatuajes, pero no profundiza en ello. Podemos ver mucha literatura que se ha creado en torno a contar las historias, pero ni siquiera se han acercado un poco al procesamiento de las mismas, menos a la reflexión de las mismas y mucho menos a las posibilidades de darse cuenta y tomar acciones o medidas respecto de su sí mismo para afrontar las realidades que las llevaron a un sistema de reclusión. Vamos a trabajar ahora los indicadores de la investigación. Dimensiones e indicadores. Los separé por variables: la variable independiente, que es la psicoterapia Gestalt, y la variable dependiente, que son los asuntos inconclusos. Respecto de la psicoterapia Gestalt, sus indicadores y dimensiones: es un acercamiento humanista que identifica las necesidades de la persona, observa todo, tiene la habilidad de recuperar los escenarios de las mujeres en su contexto, su mirar, su sentir, su actuar, su pensar por contexto y desde su historia. Respeta, por supuesto, el contexto donde se encuentra, que hablar dentro de sistemas penitenciarios, por supuesto que no es cualquier cosa. Hay un sistema que recorta las posibilidades incluso de abordaje, porque la mirada del custodio penitenciario está permanentemente sobre los haceres del profesional. Es un acercamiento de persona a persona. Por supuesto, para capitalizar el recurso intelectual se han abordado grupos. Utiliza el darse cuenta como instrumento, esto es, la experiencia de las mujeres importa. Importa el que tomen conciencia, importa el darse cuenta de una realidad en la que han estado para poder afrontarla, importa el darse cuenta de los recursos que hay en su mundo interno para ponerlos a jugar a la hora de afrontar todas las emociones que ellas deciden trabajar respecto de los asuntos inconclusos. Ahora vámonos a la variable dependiente, los asuntos inconclusos. Aparecen cuando una persona se siente dolida, enojada, resentida respecto de situaciones que no ha cerrado, como por ejemplo los duelos, la revinculación parental, todas las discusiones que quedaron abiertas, los abandonos de los hijos, de los padres, de las parejas, todas aquellas discusiones que derivaron a mal en su historia e en general que vienen cargando y que se vuelven a recordar en un sistema de reclusión a la hora de tratar persona a persona a sus compañeras de entorno. Busca también completar las percepciones incompletas, inconclusas o no comprendidas de la realidad. Y aquí trabajaron ellas lo que son estereotipos, prejuicios, la mirada condicionada del mundo, de ellas hacia el mundo y del mundo hacia ellas. ¿Sí?
En todas estas variables de asuntos inconclusos, los elementos que ellos contienen, perdón, se fueron diseñando las estrategias de abordaje. ¿Cuál es la metodología que se utilizó para todo el trabajo? El estudio se enmarca dentro de la psicoterapia Gestalt. Utiliza el paradigma cualitativo, considera el elemento y como método la fenomenología. Y la fenomenología, ¿por qué? Porque tiene un acervo de recursos que permiten recuperar la realidad de su mundo interno, de su contexto, de sus preocupaciones y trabajar con todas ellas a partir de técnicas diseñadas para ellas, respetando el contexto y respetando su situación y circunstancia. Entonces tenemos desde la variable independiente y dependiente una serie de recursos que toman a la persona, la escucha para acompañarla a elaborar lo que necesite para dar salida a su asunto inconcluso, donde lo central es la voz de la persona, la historia de la persona y lo que ella conoce y comprende como la misma. Así también el descubrir los recursos personales, intelectuales, emocionales, de redes que pueden poner a jugar en una nueva relación con el mundo. Los resultados que se obtuvieron de esa interacción, de esa investigación, de ese contacto con ellas dentro de los sistemas de reclusión, con todas las limitantes que pudieron haber, son diversos. Uno de ellos fue como experiencia de grupo, a lo que ellas refirieron, que se creó un ambiente amable, un ambiente cómodo, donde pudieron y aprendieron a dialogar con sus compañeras como pares, donde se dan cuenta que hay relaciones vinculares que no son necesariamente como las del mundo donde ellas llegaron, que hay una escucha y una compañía en la que pueden sanar y a la que ahora pueden buscar, o cuando salgan, si es que lo logran, ¿no? Porque muchas de ellas son de sentencias vitalicias. La población fue seleccionada de mujeres que cumplen sentencias, no son procesadas. Se excluyeron casos psiquiátricos, personas que tienen brotes psicóticos, quien pudiera poner en peligro al grupo o a la titular del grupo. No se excluyen personas por condición educativa, por condición de preferencia sexual, por condición de salud. Nada de ello las excluye. Estuvieron quienes desearon estar en todo el proceso de trabajo. Solo quedaron fuera estas. Trabajaron también estereotipos, prejuicios y expectativas, y como testimonios lo que ellas referían es que cuando salgan, cuando estén en contacto con afuera, hay mucho prejuicio respecto de ellas y necesitan aprender a entender qué es eso, a afrontarlo, a buscar los recursos para determinadas situaciones, poder afrontarlo, sobre todo cuando vienen las familias o las parejas o los hijos o las hijas traen a sus parejas. También trabajaron el tema de familia y los resultados fueron la mejora de las relaciones con los hijos, la mejora de las relaciones con los padres, la mejora de las relaciones con las parejas, las que no se fueron, o la comprensión de las relaciones de parejas que ya terminaron. Muchos hijos todavía quedaban en proceso. Muchas relaciones con las familias las mamás fueron muy delicadas y de más tiempo. Sin embargo, la experiencia de trabajo con los temas les abrió la posibilidad de observar otras formas de diálogos, otras formas de vínculos que no necesariamente eran las que tenían, otra forma de hablar, otros tonos de voz y otras emocionalidades que también fueron abordadas, como tales vergüenza, culpa, resentimiento, remordimiento, enojo, tristeza, todas aquellas emociones francamente
que les lastima fueron reelaboradas con los elementos que en el proceso ellas descubrieron para fortalecer su sí mismo. Resultado de todos estos abordajes, dichos aquí muy rápido, ellas concluyeron, grosso modo, que pueden generar o estar en espacios dialógicos más amplios que la gente con la que interactúan de inmediato. Se dieron cuenta que pueden dialogar de formas distintas con los profesionales que sí están a cargo de ellas, psicólogos, pedagogos, criminólogos, gente de salud, gente de custodia penitenciaria. También se dieron cuenta que pueden crear espacios abiertos donde ellas estén bien y donde puedan generar redes de apoyo internas para cuando necesiten dialogar algo que les incomode a su sí mismos. Esto respecto de los resultados y de lo que ellos implican para ella. En la discusión de los resultados lograron trabajar duelos, revinculación parental, aprendieron a manejar emociones, aprendieron a redireccionar conflictos. Aquí yo voy a hacer una precisión. Sí lo hacían, sí se movían así, sí trataban de ser fieles a las reflexiones que tenían, aunque es evidente les costaba trabajo porque venían de una historia de malos tratos. Yo estaba con ellas un tiempo determinado. El proceso duraba un tiempo determinado. Sin embargo, ellas venían de una historia, 30, 40, 50, 60 años de malos tratos, de menosprecio, de desinterés, de indiferencias, de descalificaciones. Entonces, si bien es cierto que el proceso ofrecía recursos de afrontamiento, también es verdad que había un proceso de comprensión de lo que esto implicaba para su vida. En el tiempo que yo me encontraba frente a ellas, los procesos se daban. Hacíamos ejercicios, recuperábamos la voz a través de escritos, de mapas, colectivos en lo individual, dialogábamos, poníamos ejemplos. Ellas traían la historia y entre todas analizábamos como parte de los procesos de transformación de su darse cuenta de la realidad y lo comprendían. Eventualmente, si salían allá es donde esto realmente se iba a probar. ¿Dónde sí se probó? En las revinculaciones a través de cartas, llamadas telefónicas, visitas con los familiares, en el día a día con sus compañeras, de tú a ti, a tú con las cercanas. Ahí es donde lo podíamos ver. Habían mujeres en el grupo que nunca iban a salir del sistema de reclusión porque sus delitos eran graves. Uno de los espacios donde la investigación se realizó fue en Almoloya, en el área de mujeres. Se trabajó con puro secuestro, eventualmente llegaba alguna homicida, pero básicamente era para secuestros y dentro de las leyes actuales secuestros no salen. Eventualmente salía alguna o eran trasladadas a otros centros para que no generaran alianzas dependiendo de la gravedad de su delito, ¿sí? Pero donde sí se podía probar todo el trabajo era en el día a día de ellas. Si llegasen a salir, como pasó en otro sistema de reclusión donde las sentencias ellas podían egresar o reinsertarse socialmente, allí es donde se iba a ver. Pero la investigación es consciente de que todo el trabajo se estaba haciendo adentro, apostando a que la afuera fuera diferente, ¿sí? Como conclusiones tenemos que la investigación ha ofrecido la oportunidad de observar el mundo interno de las mujeres privadas de su libertad de manera distinta, más fina, más aguda, con mayores recursos de observación y siendo lo más objetivos posibles respecto de estas mujeres con estos recursos. Esto hubiera sido, la experiencia no hubiera sido posible sin un proceso metodológico estricto, sin un seguimiento y observación cuidadosa del proceso. Los resultados obtenidos
nos develan no solo que la psicoterapia gestalt apoya la solución de asuntos inconclusos, sino que hay mucho trabajo por hacer. Puede ser continuado. Se trabajó sí como eje asuntos inconclusos, pero eventualmente se podían observar lo que se llaman gestal metaciclos. Para resolver un duelo había que resolver 3, 4, 5, 10 cosas en su entorno. Esto lo develó también la investigación. Por supuesto, queda como muchos asuntos pendientes para el terreno de investigación de la propia psicoterapia gestalt. A manera de cierre, la investigación es un caminar permanente. Es un esfuerzo por construir saber, por poner el conocimiento mismo al servicio del otro, que es lo que también ha hecho la investigación. Esto es lo ético, lo humano, lo sensible, lo gestáltico, que es el andamiaje principal ideológico y teórico de la investigación. Es nuestra oportunidad como profesionistas de crear y que vamos a crear caminos nuevos de investigación, de abordaje, de acercamientos finos para acompañar y construir nuevas historias, para generar nuevas narrativas, para darnos cuenta que al final del día yo pude acercarme con una propuesta de investigación y la hipótesis se corrobora. La psicoterapia gestal sí acompaña y apoya a las mujeres privadas de su libertad a liberar asuntos inconclusos. Pero no fue lo único que se encontró. Sería ingenuo pensar que una investigación se quedará solo en su objeto de investigación. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más. Llega con un pensamiento crítico, llega con cuestionamientos, llega observando de manera fina. Esta investigación llevada a cabo en sistemas penitenciarios, sí dio cuenta para los fines que fue creada y dio propuestas, alternativas, soluciones, abordajes, elaboró técnicas y trae resultados de lo que se propuso. Pero también emergen de todo ello nuevos planteamientos e inquietudes. Esto es lo que deseaba presentarles el día de hoy. Quedo de ustedes agradeciendo, por supuesto, su atención y a la espera de cualquier tipo de observación que pueda apoyar para crecer, documentar y hacer más fuerte la intención de crear saberes, acercarnos a la gente y poder acompañar en procesos más humanos, más profundos, más sensibles a personas que no tienen la oportunidad de tener este tipo de formación. Muchas gracias.